Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un estudio bíblico o un estudio de la Biblia en un tema que ha sido a través de varias generaciones controversial, porque hay ramas del cristianismo, algunas denominaciones cristianas que tienen su propia interpretación de la predestinación que tenemos los hijos de Dios, que la misma Biblia menciona, que Dios predestinó a un pueblo para ser adoptado en Jesucristo en cada generación, y Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que en el momento que Dios tiene el tiempo perfecto, recibiéramos el llamado del cielo, recibiéramos el llamado de Dios a través de la predicación de su palabra en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos convencería de nuestro pecado, nos convencería de nuestro error en creer religiosamente en Dios, creer religiosamente en la Biblia, creer en nuestra naturaleza imperfecta, humana, limitada, nuestras propias filosofías de Jesucristo nuestro Señor, nuestras propias filosofías, entendimientos de Dios Padre, nuestras propias interpretaciones y sensaciones del Espíritu Santo, nuestras propias maneras de entender quién es la iglesia, cuál es la iglesia. Y la mayor parte de Latinoamérica por haber nacido en una religión tradicional cristiana. Pero en el tiempo perfecto de Dios nos llamó con llamamiento santo, puso su espíritu en nosotros por su misericordia y amor, abrió nuestro entendimiento espiritual, volvimos a la vida, dejamos de ser personas llenas de vida natural humana a empezar a tener vida espiritual unidos a Dios. Y entonces Él abre nuestro entendimiento espiritual, su espíritu nos empieza a revelar su palabra texto a texto, libro a libro, capítulo a capítulo, y empezamos a crecer en la salvación, empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, empezamos a crecer en la verdad que es Jesucristo. Entonces, por consiguiente, nuestra vida está siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Estamos siendo santificados en una forma continua y ascendente. Pero hoy tocaremos el tema de la predestinación. Hay corrientes por ahí que les comentaba que aseguran que solamente los llamados van a ser, o los predestinados van a ser salvos, porque ellos alegan y argumentan que como Dios conoce y como Dios es eterno y conoce todo lo que va a suceder en el tiempo de la raza humana mientras dure esta creación, hasta antes de que venga el cielo nuevo y tierra nueva, como Dios conoce todo, Él ya sabía de antemano quiénes sí iban a responder a la predicación del Evangelio, y por consiguiente esos que Dios ya de antemano sabía que sí íbamos a responder, seríamos salvos. Entonces los que no iban a responder, pues obviamente serán condenados por su propia decisión de no caminar con Dios, de no responder al Evangelio. Y eso argumentan para no culpar a Dios como de ser un Dios injusto, que nada más selecciona a unos para salvar y mete a todos a la condenación. Entonces, para justificar esa argumentación y creencia, ellos mencionan que los que no quieren salvarse es por decisión propia, pero los que Él destinó, él llamó, Él por medio del Evangelio, como ya sabía quiénes iban a decir que sí, esos son los llamados. Ok. La Biblia habla mucho más que eso, y eso no es cierto. La Biblia menciona claramente quién es Dios, porque Dios se ha revelado por su Espíritu a su iglesia. Y Dios nos ha dejado bien en claro que si Él, antes de la fundación del mundo, escogió un remanente generación tras generación
para que alabásemos su nombre, para que glorificásemos su nombre, para que testificásemos que existe realmente un Dios vivo al alcance del ser humano si nos humillamos, si nos arrepentimos y si decidimos caminar con Él fielmente, para que la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz se haga patente en ese remanente, y para que su Espíritu nos ayude con la revelación de su palabra y el poder de la gracia, del poder de Dios actuando en sus hijos, a ser transformados, renovados, cambiados, para vivir en santidad, para vivir en alabanza y adoración, siendo testigos fieles como hijos de Dios en la tierra, que nada tiene que ver la religiosidad cristiana, nada tiene que ver la tradición, ni la iglesia más grande, ni nada de eso. Pero como la gente no nace del Espíritu, no conoce la revelación, cada quien defiende sus creencias, y cada quien cree en Dios a su manera, y cada quien dice tener la razón. Lamentablemente sus vidas siguen prisioneras de pecado, y que el fin de ellos será la condenación porque no han querido escuchar. Porque no es cierto que Dios ya desde la antigüedad sabe quién sí, quién no, y ya destinó a todos al infierno, y los que sí a la salvación. No es cierto. Lo que sí es cierto, y lo comprobaremos con la Biblia, es que Él cada generación se reserva un pueblo propio porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia, porque si no hiciera Él eso por amor a sí mismo y a su nombre y amor a nosotros, si no actuara de Él de esa manera, no habría iglesia, no habría pueblo de Dios. Gracias a su amor, gracias a su fidelidad y gracias a quien es Él y como es Él, cada generación Él llama a alguien que ya predestinó a llamar conforme a su propósito, en puro afecto de su voluntad, para planes y propósitos específicos, para testificar de Cristo, para glorificarle a Él, adorarle a Él en cada generación en espíritu y en verdad. Siendo un Dios altísimo, 3 veces santo, claro que es digno que muchos humanos de toda lengua y nación le alaben, le adoran, le sirvan en espíritu y en verdad, en santidad y justicia, los frutos de Cristo en ellos, para gloria del Padre, para gloria del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es como las filosofías por ahí y las creencias y denominaciones, como la Biblia lo establece, y hoy lo veremos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta noche y día, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, y te suplicamos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu la coloque en nuestro espíritu. Solo tú puedes revelarnos la verdad, de la cual nos puede hacer libres, y sobre todo no ser engañados con tanta falsa doctrina. Ayúdanos, Padre, con tu enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Primera de Reyes, viendo este principio y viendo el corazón de Dios, dice así la Biblia: yo haré, dice Dios, que queden en Israel 7,000 almas, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice Dios, yo me voy a reservar 7,000 almas que no anden de idólatras, que no anden perdidos en la fe, que no anden creyendo a mí a sus propias filosofías y entendimientos, que no anden en iglesias cristianas de engaño. Yo me voy a reservar que me van a conocer, como dice el libro de Hebreos y Jeremías. Me van a conocer a mí, desde el más pequeño hasta el mayor. No habrá necesidad que les expliquen quién soy yo, dónde estoy yo, dónde es la iglesia verdadera, cuál es la sana doctrina, porque yo mismo se las voy a colocar en sus mentes y en sus corazones. No tienen por qué estar confundidos y perdidos. Ahora bien, eso no exime nuestra responsabilidad de permanecer unidos a la vid verdadera, porque si no, sí andaremos confundidos y perdidos diciendo que somos de Cristo, y será un engaño, porque no estamos caminando fielmente con Él. Pero sí, los que están fielmente con Él serán testimonio de esto, como estos 7,000 que solo al Padre adoran, que solo al Hijo adoran,
que solo a Dios sirven en su manera de vivir, dando testimonio de que realmente tienen a Dios en sus vidas. Entonces Dios se reserva un pueblo por cada generación, un remanente en cada generación, en toda lengua y nación para su alabanza. Dice Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeñito, como Sodoma fuésemos, y semejantes a Gomorra fuéramos, dice el profeta Isaías a todo el pueblo de Dios, que eso lo aplicamos en la iglesia de hoy, espiritualmente hablando. Si Dios no reservase cada generación escogidos de antes de la fundación del mundo para llamarles en estas generaciones, en estos tiempos y en cada tiempo donde se ha desarrollado la cronología de la salvación, si Él no hubiera de antemano escogido esas almas, no hubiera quien le alabara. No existiría un solo humano que por sus propias fuerzas buscara a Dios y viviera en santidad. Esta es una obra de amor, esta es una obra de salvación, y no es cualquier tipo de salvación, y no es para tomarlo cómodamente como seres humanos que nos confiamos que la iglesia nos dio sacramentos y ya somos salvos, que nos confiamos que a nuestra manera creemos en Dios y hasta le dicen Diosito y creen que ya lo honran. No, no, es tan fuerte y tan grande y tan urgente y tan importante la salvación del alma, que Cristo mismo, siendo Dios Hijo en el cielo en toda gloria y alabanza, santidad y pureza, se hizo y se humilló se hizo hombre como nosotros. No le importó dejar su gloria en el trono para hacerse hombre, para morir en una cruz por nosotros de una forma tan cruel, vil. Ahora bien, esa muerte tan cruel no es para que nosotros nos escudemos y nos apapachemos creyendo que porque creemos en Él seremos salvos, que porque digamos que lo amamos seremos salvos, que porque tenemos ya bautismo, primera comunión, confirmación, eucaristías, sacramentos, leemos la Biblia, vamos al culto, lo alabamos, le cantamos cantos, seremos salvos. No, no. Esto es vivir en santidad, esto es vivir unidos a Él, ser un espíritus con Él. Y los que han nacido de nuevo lo entienden. Pero los que no están engañados, y son millones y millones de cristianos engañados, defendiendo su religión, defendiendo sus tradiciones, defendiendo sus patrísticas, defendiendo sus concilios, defendiendo sus dogmas de fe, porque no tienen el espíritu para poder ver la vida espiritual de Dios en ellos, para recibir la revelación de las escrituras tal y como el espíritu la coloca en sus hijos. Y lamentablemente aún y nosotros siendo hijos a veces somos rebeldes. Imagínense los que no le conocen y piensan que ya lo tienen por sacramentos, terriblemente engañados. Por eso no dejan de mentir, por eso no dejan de pelear, de divorciarse y de tantas cosas, como todos pasamos por ahí, creyendo en Dios sin tener a Dios realmente. Entonces la predestinación no es que Dios va a condenar a todos y que nada más Él va a llamar a unos y son los únicos que se van a salvar. No, sino que Dios a ese remanente nos llama por gracia, nos predestinó a ser llamados, quisiésemos buscarlo o no quisiésemos buscarlo. Él nos convierte a Cristo, es una obra de Él, es salvación de Él, es una gracia inmerecida, pero Él decidió salvarnos, quisiéramos o no, a ese pequeño remanente. Pero después de ahí, ese remanente generación tras generación va a toda lengua y nación, a toda criatura a compartir el evangelio de Jesucristo, para que el Espíritu Santo los convenza de su pecado, y el que se arrepiente de corazón sincero nace de nuevo en el Espíritu. Es verdad que entre ellos habrá predestinados, pero entre ellos también habrá no predestinados, que serán ahora parte de la familia de Dios, y como Dios no hace acepción de personas, y Dios ya estando en Cristo somos todos iguales,
no va a hacer acepción de personas diciendo, estos 5 eran predestinados y estos 5 escucharon mi llamado, aunque no lo eran. No, aquí todos seremos parte del cuerpo de Cristo si nos arrepentimos, pero sí tiene Dios un remanente por generación, en generación. Y dice aquí Romanos 9, 10, 12, para ver que Dios es el que tiene esta predestinación y esa elección por su puro afecto de su voluntad. Dice, Pablo está explicando cuando nació de los hijos de Isaac, que nace Jacob y que nace Esaú, cómo Dios hace la elección del que Él quiere, no del que lo merece o del que es mayor o menor. Es el que Dios decide. Por eso la predestinación, la elección, el llamamiento y la salvación de esos que desde antes de la fundación del mundo Dios reservó para Él, para su alabanza, no implica que ahí se quedó la salvación, sino que todos quieren que sean salvos, pero cada generación Él asegura tener un pueblo que le hable y le adore en espíritu y en verdad sin estar engañado, y que ellos hablen el evangelio a todos los demás cristianos que están engañados, por si se quieren arrepentir, porque se dan cuenta que sus religiones no les hacen evitar, aunque crean en Dios, el pecado. Siguen atados a la mentira, al engaño, a las malas palabras, los pleitos, los resentimientos, lujuria, sexo antes del matrimonio, sexo animal y diabólico dentro del matrimonio, como las pornografías. Y todo eso, hasta que no tenemos a Cristo, lo aceptamos, lo entendemos y nos damos cuenta que es verdad. Y antes, pues no, juzgamos equivocadamente sin tener a Dios en el corazón. Entonces en Romanos 9 dice que cuando Rebeca concibió de Isaac, que aún no habían nacido sus 2 hijos, sus gemelos, y que aún todavía ellos, como ni habían nacido, todavía no pecaban, no habían hecho ni bien, no habían hecho ni mal, como para que Dios dijera, este es bien malo, voy a escogerlo mejor al más bueno. No, para que sepamos que no es por eso que Dios escoge. Él, en el afecto de su voluntad y sus propósitos, Él predestina. Pero aquí nos pone este ejemplo el apóstol Pablo, para que en el propósito de Dios, eso es lo que importa, conforme a la elección permaneciese, y no por las obras, sino por el que Él llama. Dios llama a quien quiere llamar. En otras palabras, si yo meto toda mi colonia en mi iglesia y los convenzo de llevarlos al río para que se bauticen, les hablo de Jesucristo y toda la colonia dice que creen en Dios, toda la colonia, todos mis vecinos, y los llevo, a lo mejor se van a salvar 5 de los 500. ¿Por qué? Porque en espíritu y en verdad no se arrepintieron, porque de corazón sincero no quisieron realmente, sino quisieron a lo mejor ese movimiento social, ese movimiento de ir al río y después tener un día de campo, esa situación de ver que vamos a escuchar, pero yo tengo mi religión, vamos a ver qué dicen ellos. Pero no se trata de cambiar de iglesias ni de quienes tienen o no, se trata de que nosotros nos demos cuenta que seguimos atados al pecado y que si me estoy basando como muletas, que mi iglesia me va a salvar, voy a seguir con muletas toda mi vida sin caminar en libertad y confiándome en el error que al final de mi vida es condenación eterna. Entonces por eso Cristo dijo, por los frutos los vas a conocer quiénes son mis hijos. Y los frutos son los de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que son las características del carácter de Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Santo, de verdad, manso, humilde, paciente, diciendo también con templanza, misericordioso, perdonador. Las características que vienen ahí, lleno de paz, lleno de amor, lleno de verdad. Entonces, como vemos aquí que los hijos de Isaac todavía ni nacían, todavía ni pecaban, y no escogió al menor Dios para que sirviera al mayor al menor, porque Dios es quien escoge. En Romanos 8, 28, 29 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito de lo que son llamados, porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que predestina en cada generación un pueblo propio, en Cristo adoptado para Él. Y Él es, pero ya siendo adoptado en Él, los va transformando, como dice 1 Corintios, los va transformando de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Como lo dice aquí el libro de Romanos, los va transformando, ya los predestinó para que no solo llamarles, no solo poner su espíritu, no solo dejar la sangre de Cristo lavar a sus pecados, no solo nacieran de nuevo en el espíritu, no solo tuvieran un encuentro en el espíritu con Dios y nacieran de nuevo y empezaran a alabarlo y adorarlo todos los días, sino que también fuesen transformadas sus mentes y sus corazones, no por institutos bíblicos, no por sacramentos y tradiciones religiosas, sino por el poder de Dios moviéndose todos los días en esos hijos, usando la palabra espiritual, el Espíritu Santo, colocándola en el espíritu de sus hijos, cambiando su manera de pensar, cambiando su manera de entender, cambiando de su manera de tener ya una relación personal con Dios profunda y por consiguiente viviendo en santidad, glorificando a Dios de esa manera, honrando el nombre de Dios en sus vidas a esa manera. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 1:4 que Él nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado. Pero ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, no él levantó iglesias del primer siglo para que fuésemos religiosos sacramentales, con dogmas de fe y tradiciones, y anduviéramos venerando a todos los que se aparecen, del que vienen del cielo a traer mensajes, a todos los que andan apareciéndose ahí, haciéndoles templo y cargándolos, haciéndoles fiesta. No, Él vino y nos escogió y nos llamó para servirle a Él, para adorarle solo a Él, para bendecir solo el nombre de Él, para tener una comunión y relación solo con el Padre y con el Hijo. A eso fuimos llamados los verdaderos hijos de Dios. Y Dios quiere que todo el mundo se salve y sean verdaderos hijos de Dios. Las religiones no salvan, los sacramentos no salvan. Es la relación con Dios, el mover de su espíritu y su palabra colocada por Dios mismo en nosotros, que nos transforma y que nos hace vivir coherentemente conforme establece Dios sus principios de vida en la Biblia. Entonces dice que para que fuésemos santos y sin mancha. Si tú crees en Dios y no vives en santidad y sin mancha, estás en un error, en una tradición y en una creencia religiosa. Ahora bien, con eso no me estoy yendo al extremo y siendo radical, que todos estamos en un proceso de santificación y purificación continua y ascendente, y que tú puedes estar apenas iniciando ese proceso. Pero si mentías, ya mientes al 10% y en un mes ya vas a dejar de mentir totalmente. Si tenías malas palabras, a lo mejor ya nada más dices un 20% cuando ya pierdes el control, pero Dios te llenará de dominio propio y dejarás de hablar mal el resto de tu vida, dando testimonio que Dios está haciendo una obra en ti. Y así en cada área donde eres débil moralmente y donde pecas contra Dios, serás fuerte y dejarás de pecar. Eso es ser libre, eso es ser santos y sin mancha delante de Dios. Él nos escogió para ser santos y sin mancha, no monastéricos, o sea, no estar en un monasterio aislados del mundo, no, y andar con sotanas, no. Él nos escogió para que en cada área de nuestra vida, en el oficio que estemos trabajando como doctores, políticos, abogados, maestros, albañiles, barrenderos, cualquier oficio, todos son dignos trabajos, dignos. Glorifiquemos a Cristo en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de hablar con los demás, en nuestra vida. Glorifiquemos a Dios y compartamos de las virtudes de Él, porque Él nos salvó, para que los demás se acerquen y sean salvos. Es que entonces el puro afecto de su voluntad nos predestinó para ser adoptados en Jesucristo. En Isaías 19, 24 y 25 dice: en aquel tiempo Israel será tercero. ¿Por qué? Porque Egipto con Asiria también serán bendición en medio de la tierra. ¿Qué te quiero mostrar con esto?
que Dios creó a todos, no nada más a Israel, que Dios ama a todos, no nada más la iglesia que sí cree en Él, a todos, que Dios quiere salvar a todos, pero sí tiene un remanente predestinado por generación. Eso sí, Él aseguró por amor a su nombre y a sí mismo y amor a la humanidad, tener un remanente para que compartan la verdad sin engaño, sin adulteración, para que puedan escuchar el evangelio de la salvación. Entonces, ese es el amor de nuestro Dios. Y no que ya nada más los llamados serán salvos. No, hombre, muchos de los llamados también se van a perder. Muchos de los predestinados también se van a perder por rebeldes. Como le pasó en la antigüedad al pueblo de Israel. Como le pasó a Balaam. Como le pasó a Coré. También se van a perder. Entonces, no es que Dios apapache ni hace cohecho con ninguno de sus hijos ni sus siervos. Es vivir en fidelidad y vencer hasta el fin, para que esa salvación permanezca y prevalezca en nosotros hasta el fin. Por eso el que venciere hasta el fin, ese será salvo, dice Cristo. Pero para vencer hasta el fin necesitamos estar bien unidos a la vid verdadera, a Jesucristo. Y en religiones y sacramentos no estamos unidos a Él, por eso no dejamos de pecar cuando estamos ahí. Pero si defendemos nuestras creencias, si defendemos las tradiciones, porque es lo más grande, porque tiene siglos, porque cómo se van a equivocar. Así pensaban los judíos con los fariseos. ¿Cómo es posible que estén mal los fariseos si son los religiosos, son los que traen la Biblia, son los que representan a Dios? Y Cristo los condenó. Les dijo que a dónde irían y no quisieron oír. Entonces, dice: pueblo mío, Egipto, el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Dios ama a todos los pueblos. No ama lo que hacen los pueblos sin Él, llenos de pecado y maldad. Pero sí ama nuestras almas y nos está haciendo un llamado de salvación en toda lengua, nación, lugar y tiempo. La iglesia está predicando, el Espíritu Santo está usando la iglesia verdadera, no una institución eclesiástica de mentiras, no. Cada ser humano que está lleno del Espíritu de Dios anda hablando la verdad, y el Espíritu Santo está colocando la verdad para que se arrepientan y se conviertan o decidan condenarse a sí mismos al no escuchar, sabiendo que viven en pecado todavía. Ninguna iglesia, ni ningún purgatorio, ni ningún sacramento va a salvar las almas. Es solo Dios. Tenemos que escuchar la verdad. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... Es un deseo de Dios, que todos se conviertan, que todos se salven. Es mentira, esos que están predicando que la predestinación nomás se van a salvar los que están predestinados. Es mentira. Es mentira que Dios es un Dios que hace acepción de personas. Él mismo dice que no es así. Y para justificarlos esas argumentaciones, les decía, dicen que es porque los demás también tuvieron un llamado, pero no quieren atenderlo. Pero los que sí están, porque ellos dicen que son cadáveres, no pueden, pero que Dios por amor, Él quiso salvar a unos, bueno, pues Él decide porque es soberano. No es así. Sí es verdad que en su soberanía Él predispone por amor a su nombre, generación tras generación, pueblo propio de Él, pero para que anunciemos las virtudes de Cristo, para que se agreguen al pueblo de Dios, todos, quiere que se salven todos. Aquí lo dice la misma Biblia, pero ellos no lo van a interpretar así, porque ya tienen su teología establecida desde Calvino. Es lamentable cómo, teniendo los apóstoles y al Espíritu Santo, la gente prefiere ver y escuchar qué dice Calvino, qué dice Arminio, qué dice este y qué dice el otro. Yo me identifico más con esta tendencia. El Espíritu Santo levanta pueblo cada día, levanta hijos cada día. La promesa de Dios es que Él nos pondría su verdad. Es nomás ser fieles, es buscarlo, es vivir para Él. Y nadie te va a engañar. Dice Hechos 26, 28 y 29, cuando Pablo está siendo llevado encarcelado y que los judíos lo quieren matar, antes del viaje a Roma, le dice al rey Agripa, le dice, lo está predicando y le predica el evangelio y la obra de Jesucristo, y dice Agripa, le dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser cristiano? Ya casi me convences, Pablo. Y Pablo le dice,
Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, Rey Agripa, sino que todos los que aquí me están escuchando la predicación del Evangelio, fuesen hechos como yo estoy ya salvado en Jesucristo. Así quiere Dios que sean todos. Excepto que no esté en estas cadenas. Eso Dios no le agrada, que nos estén matando a los que llevamos la verdad, aborreciendo a los que les decimos la verdad, que nos tengan por aburridos a los que les estamos hablando de salvación, que nos tengan por ay, qué exagerados, y nosotros déjanos disfrutar el mundo, el reventón, el alcohol, la música, el desenfreno, a eso vinimos, estamos en la tierra, estamos vivos, no nos estés predicando de salvación, no, allá en la iglesia el domingo de vez en cuando ahí vamos, no tienen idea del riesgo enorme que están viviendo, no tienen idea del tormento eterno que es y lo terrible, si no ya se hubieran convertido todos, pero no quieren escuchar. Entonces, aquí damos un pasaje más, como Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, independientemente que gracias a Dios, Él escoge remanentes generación tras generación, para asegurar la perpetuidad de la iglesia, para asegurar que habrá siempre pueblo que esté llamando al demás, toda la gente, para que se convierta y se salven, porque Él es bueno, porque Él es amor. Pero va a condenar a todos los que rechacen el llamado. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová de los ejércitos, dice Dios Padre, dice Dios Hijo, yo no quiero la muerte del que se está muriendo en pecado, no la quiero. Dice Jehová el Señor, convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. No te metas a sacramentos, no te metas a un lugar que te enseñan la Biblia y te adoctrinan meses y luego te bautizan. No te metas a donde, ay, qué bonita comunidad, creemos en Dios, hablamos de Dios y tu vida no deja de pecar. Ese no es poder. Tu vida debe de hablar del Padre, de Jehová de los ejércitos. Tu vida debe hablar del Hijo, de Jesucristo el Señor. Tu vida debe ser testimonio que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti continua de santificación y transformación. Y tu vida debe ser un libro abierto de evangelización en todo el mundo. Todos los días. 24/7 servimos a Dios. Si no, no le conoces. Lamentablemente, por eso estamos predicando. Proverbios 1:23, volveos ya a mi reprensión. He aquí que yo derramaré de mi espíritu si se vuelven a mí, no a la iglesia, no a los sacramentos, a mí. Búsquenme a mí para salvarlos. No se confíen en sus iglesias y no pueden dejar de pecar. Es mentira esas iglesias de siglos. No se confíen. Y derramaré mi espíritu en vosotros, dice Dios, y les haré saber mis palabras. Si Dios no está en tu espíritu, no puedes conocer la Biblia. Y aunque te la expliquen, los que sí ya tengan al espíritu, o oyes predicaciones, y te la expliquen cómo es, no la vas a aceptar siempre. Y aunque la aceptes y creas puede ser verdad eso, no la vas a poder vivir, porque no tienes gracia y poder de Dios en ti para vencer tu pecado. No vas a poder, solo no podemos hacer nada, dice la Biblia. Separados de Cristo nada podemos hacer. Por eso los que están en pecado no se confíen en sus iglesias, no van a poder vencer su pecado. Se van a ir a, no, es mentiras que las confesiones, es mentiras que los sacramentos de perdón, es mentira que ya te absolvió Dios. No, si sigues pecando y pecando vas para el infierno. Dice primera de Pedro 1:2 que fuimos elegidos para gozar de la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Si yo digo que tengo a Dios, nada más busco a Dios, nada más busco al Hijo y el Espíritu Santo me está santificando. Si yo creo tener a Dios porque la iglesia me dice que ya lo tengo por sacramentos, voy a buscar a Dios, voy a buscar al Hijo, voy a buscar al hermano, voy a buscar a los apóstoles, voy a buscar a María, voy a buscar a San Charbel, voy a buscar a San Pío, voy a buscar a San Niño de Achota,
y voy a buscar al niño de Tocha y al niño de la otra y a Meduyori y a la Virgen de allá y la otra y el otro y les voy a hacer templos y les vamos a cargar todos los días por las calles y les vamos a hacer fiestas y mi vida en divorcio y mi vida en lujuria y mi vida en pecado y mi vida en mentiras, en engaño y pensando que si voy los domingos y me arrepiento y me tomo una hostia, ya estoy santificado de nuevo. No, yo pasé eso 41 años. No, tienes que nacer de nuevo y conocer al Dios Altísimo en tu espíritu. Y tienes que servirle a Él hasta que te mueras, en espíritu y en verdad. Si no, no tienes parte con Él. Dice Colosenses 3:12, vestíos. A nosotros nos corresponde esforzarnos y ser valientes todos los días. Vestíos. No va a venir el Espíritu a vestirte, tú vístete, dice Dios. Como escogido mío, vístete como que eres mío. No estés diciendo que eres cristiano. No estés defendiendo tu iglesia. ¿Para qué? Si vives en pecado. No estés diciendo que eres de Jesucristo y que me amas si no me obedeces, si no me buscas, si no vives para mí. Vístete de mi gloria, vístete de mi santidad, vístete de mi verdad, vístete de las armas que he puesto por mi espíritu para que venzas tu pecado y para que venzas todas las artimañas del enemigo de tu alma. Vístete como guerrero de Cristo, como soldado de Cristo. Lo que dice Dios. Santos, amados, bendiciendo a los vecinos, ayudando a los vecinos, amando a los vecinos, compartiéndoles de Cristo con tu vida y también con lo demás que puedas ayudar. Primera de Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El que diga que fue predestinado o que ya está en Cristo y que tiene a Cristo, está en santidad. Si está en inmundicia, no tiene a Dios, no tiene herencia con Dios, no irá a la salvación. Último texto que compartiré, segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados, por el Señor de que les haya escogido Dios los haya escogido mediante la santificación por el Espíritu, no por sacramentos, no por Eucaristías, no por sacramentos, ni por religiosidad, ni tradición, no, los esté santificando, pues es la salvación a través del Espíritu y la fe en la verdad. La verdad dicen los testigos de Jehová que ellos la tienen, la verdad dicen los mormones que ellos la tienen, la verdad dicen los adventistas que ellos lo tienen. La verdad lo dicen todas las iglesias pentecosteses y pentecostales. Y todos y neopentecostales y de todo. Dicen que la verdad dicen que la única que la tiene es la iglesia católica, que viene del primer siglo, y que la patrística y los concilios y el papa. Y es el engaño más grande que hay en la humanidad. Por eso todas las familias destruidas creyendo en esa iglesia y teniendo esa religión. De ahí vengo. No, el remanente de Dios es muy pequeño y Él quiere que todo el mundo se salve y todo sea remanente. Pero la gente prefiere creer en sus propias ideas, en sus propias filosofías, en sus propias tradiciones religiosas cristianas y amar a sus propias iglesias y defienden a la iglesia y defienden a la iglesia y sacan argumentos apologéticos para defender a la iglesia. Y no defienden a Jesucristo en sus vidas porque no se muestra en ellos nada. Creen que porque conocen toda la historia, creen que porque conocen todo lo que sucedió y se escribió en cada concilio, creen que porque conocen todo lo que los reformadores estuvieron y todos los que estuvieron en herejías y todo lo que pasó en la historia de la iglesia, creen que por eso ya son sabios, entendidos, apologetas. No conocen a Dios. No conocen el Espíritu, viven en pecado aún debatiendo en pecado, porque eso es pecado. Nadie les está llamando que estén ahí defendiendo de esa manera la fe. No tienen idea, ni los ha llamado, ni los ha enviado Cristo a defender así la fe. Nomás quedan mal y lo ridiculizan en esos tipos de debates. No aportan nada importante y bueno
dentro del poder de Dios para salvar. Y nomás crecen las vanidades en ellos. Y nada más se extravían cada vez peor. No, nos escogió desde el principio para ser santificados en el Espíritu y por la fe en la verdad. El que es de la verdad vive en consecuencia, solo para la alabanza de Dios, solo para la alabanza del Hijo, todos los días. Su pensar es Dios todos los días, su búsqueda es de Dios, servir a Dios todos los días. Si te parece aburrido esto que comento, es porque no tienes idea del gozo, la alegría y la gloria que es tener esa satisfacción, esa honra, haber sido llamado sin merecerlo. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No te confíes en tu religión. Los predestinados, gracias a Dios, en cada generación los hay. Pero Él quiere que todos los demás que no son predestinados se salven también y se unan a los predestinados como uno solo, no siendo diferentes. Un solo cuerpo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.